En nuestra sección Me Late, me dijeron, la doctora Nievas viene a poner el corazón. Y efectivamente lo ha puesto aquí sobre esta mesa. ¿Qué tal, Sofía? Bien, ¿cómo estás, Marcela? Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? De ductus. Ductus, esa palabra la conocemos, nos es familiar, es una patología, ¿de qué hablamos? Es una enfermedad cardíaca de nacimiento, ¿sí? Lo bueno es que cuando nace el bebé, la mayoría de los bebés la tienen y a medida que van pasando los días, el ductus se cierra. Ahí estamos poniendo una imagen. Yo les voy a mostrar este corazón y ahí les voy a decir qué es lo que sucede. Tenemos los ventrículos y las aurículas. Y acá tenemos la aorta, que es la sangre que lleva el oxígeno al resto del cuerpo. Y esta es la arteria pulmonar, que lleva la sangre a los pulmones. Entre estas dos arterias, que sería la aorta y la arteria pulmonar, hay una comunicación que cuando estamos en la vida fetal, o sea, en la panza de nuestra madre, nos viene bien, nos beneficia porque en el pulmón no entra sangre, ¿sí? Apenas nacemos, entra sangre al pulmón y ahí este conducto, que se llama ductus, se cierra inmediatamente o al cabo de 24 horas, 48 Eso horas. es lo que debería pasar en condiciones normales, a Claro, cualquier bebé. tal cual. Nace y a las pocas horas eso se cierra. Exacto. Entonces, en los controles sucesivos vemos si tiene soplo. Eso es lo bueno, que tiene una detección muy rápida. O sea, nosotros con el estetoscopio podemos escuchar el soplo. Y entonces eso pasa en la mayoría de los niños. Hay un porcentaje menor que persiste este soplo y persiste esta comunicación. Y de esa manera, esta comunicación hace que perjudique al niño. ¿Por qué? Porque sobrecarga todo lo que es la sangre desde la aorta hasta la arteria pulmonar. ¿En qué periodo de la vida del niño ustedes empiezan a observar eso como un problema? Digo, si al cabo del año aún persiste, si al cabo de los primeros años, ¿cuándo? ¿Qué indican en ese caso? Lo normal totalmente es a las 48 horas ya debe estar cerrado, pero por ahí persiste y es un conducto pequeño y entonces si no le causa síntomas al bebé, o sea, que ya vamos a ver los síntomas, podemos continuar expectándolo, es decir, controlándolo. Bien. ¿Sí? Si sucede que el bebé tiene síntomas, por ejemplo, que cuando está comiendo tenga que parar para respirar, como que tiene la comida entrecortada, después que no esté con la curva normal de crecimiento, es decir, que el niño tenga una curva por el percentilo más bajo, en esos casos donde tenemos síntomas, agitamiento, que respira muy rápido, todo eso, bueno, en ese caso sí habría que intentar cerrárselo. ¿Y cuál es la vía para cerrarlo? Claro, se puede cerrar con medicamentos, que es lo primero que se prueba, lógicamente, porque es lo menos invasivo, y después, si no se cierra, se puede cerrar por un catéter, que ese es el segundo más simple, porque se mete un catéter y llegamos acá justo al ductus y le ponemos como un taponcito. Bien. Y ahí se cierra. Y si no, se hace una cirugía cardíaca abierta, que bueno, es la situación más compleja, pero lo bueno es que tiene baja mortalidad y este tratamiento funciona. Y ahí vuelvo con mi pregunta de hace un momento. ¿En qué momento de la primera infancia de ese niño se determina hacer esa operación? ¿O hasta cuánto se puede llegar a esperar? Se puede esperar, por ejemplo, un año, así, mientras no le cause síntomas. O sea, no le retrasa el crecimiento, no le impida comer. Y en el caso de que esos síntomas aparezcan, hay que intervenir inmediatamente. Sí, se interviene. Así que, bueno, es una situación poco frecuente, pero dentro de las cardiopatías congénitas es una de las más frecuentes, sobre todo si tenemos un bebé prematuro, o sea, antes del término normal, que serían 38 a 42 semanas de gestación. Bueno, si por ejemplo un bebé nace a las 32, 34 semanas, es mucho más frecuente. A esos bebés los hay que esperar un poco más. ¿Qué recuperación tiene? ¿Qué periodo de recuperación tiene ese niño y qué tipo de vida hace una vez que se logró cerrar ese ductus? Después de que se cierra el ductus, hacemos solo los controles con el cardiólogo pediatra, pero la realidad es que ese niño tiene una vida y expectativa de vida completamente normal. Eso es lo bueno, que hay que quedarse tranquila. Esta enfermedad, que es el ductus, se puede asociar a otras cardiopatías congénitas. En ese caso ya la situación es más compleja. Pero el ductus, que se llama solito, no tiene, digamos, ningún pronóstico adverso,
si se cierra y se controla en el momento. ¿Qué sucede si el niño crece y nadie se da cuenta? Porque puede suceder. Ahora cada vez menos, porque ahora existe el ecocardio, que ante el mínimo soplo que el niño tenga, se le hace una ecografía cardíaca y se lo detecta. ¿Qué sucede si no se detecta tempranamente porque la madre no lo llevó al médico, etcétera, o diversas cosas? El niño puede crecer menos, puede sobrecargar al corazón derecho y terminar en insuficiencia cardíaca. Entonces, todo eso hace que nosotros cuando escuchemos un soplo, sí o sí le hagamos el ecocardiograma. Hoy en día es mucho más frecuente eso, ¿sí? Así que bueno, eso sería básicamente... Bien, o sea que si en algún momento algún papá en ese control del niño sano que se hace cuando el bebé es pequeñito, le dicen, detecto aquí un soplo, seguramente su pediatra le va a indicar este otro diagnóstico por imágenes y sabrá que es una patología o una enfermedad cardíaca que tiene fácil resolución si se toma tiempo. Exactamente, y una expectativa de vida normal, eso es lo bueno que tiene esta enfermedad, que dentro de todo... bueno. Y como preventivo, lo que podemos sugerirle es durante el embarazo no consumir tóxicos como alcohol y tabaco, y después el tema de los análisis frecuentes que se hacen por el tema de las rubiolas, porque esta enfermedad justamente digamos, el antecedente que tienen es la serología positiva, o sea, la posibilidad de tener rubiola durante el embarazo. Entonces, esa es una de las cosas más importantes. El control de la mamá es importantísimo, es fundamental. También. ¿Dónde la encontramos, doctora? En la Clínica Córdoba Salud y también en mis redes, en Instagram, doctora Sofía Nievas, y en YouTube. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Me late el corazón, tengo taquicardia, ay sí señor, me late el corazón, tengo taquicardia, ay sí señor, no, ay.